Un propietario blanco llegó con una orden de desalojo para una familia negra que vivía desde hacía décadas en el mismo lugar. Quería que se fueran en 30 días, pero cuando la verdad salió a la luz, su vida cambió para siempre. La familia descubrió documentos que probaban algo increíble. Ellos no eran inquilinos, ellos eran los verdaderos dueños del edificio. Una historia de justicia, redención y la fuerza de una familia que nunca se rindió. Prepárate, porque esta historia te emocionará de principio a fin. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta en este video y comenta desde donde nos estás viendo. El golpe seco en la puerta principal resonó como un trueno en la mañana silenciosa de primavera, cuando el aroma del café recién hecho aún flotaba por la pequeña pero acogedora cocina. Carmen Herrera, una mujer de 68 años con ojos que brillaban con la sabiduría de quien había vivido mucho llamado más, se dirigió hacia la entrada arrastrando ligeramente los pies, todavía en pantuflas bordadas que su nieta mayor le había regalado el año anterior. El aviso llegó doblado como una sentencia en papel barato, con letras frías que parecían burlarse de la calidez de aquel hogar. Desalojen en 30 días, el propietario tiene otros planes para la propiedad. Carmen leyó las palabras una, dos, tres veces, como si la repetición pudiera cambiar su significado. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo honesto y cuidado constante, temblaron ligeramente mientras sostenía el documento. La familia Herrera había vivido en ese edificio de ladrillos rojos durante más de 40 años. Carmen recordaba perfectamente el día en que llegaron, cuando su esposo Roberto aún estaba vivo y sus 3 hijos eran pequeños torbellinos que llenaban los pasillos de risas y travesuras. Ahora, 2 de sus hijos vivían en otras ciudades, pero su hijo menor, Miguel, había regresado con su esposa y sus 2 hijas después del divorcio, buscando la tranquilidad y el amor incondicional que solo el hogar de la infancia puede ofrecer. Carmen se dirigió lentamente hacia la cocina, donde su nieta de 16 años, Sofía, estudiaba para un examen de historia mientras mordisqueaba una tostada con mermelada de fresa casera. La joven levantó la mirada de sus libros, notando inmediatamente la expresión preocupada en el rostro de su abuela. «Abuela, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, dejando a un lado el bolígrafo y girándose completamente en la silla. Carmen se sentó pesadamente en la silla de al lado, el papel aún en sus manos como una prueba irrefutable de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «Nos tenemos que ir, mijita», murmuró Carmen con voz quebrada. «El dueño nos está echando». Sofía sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Esa casa era todo lo que conocía. Cada rincón tenía una historia, cada habitación guardaba recuerdos que no podían empacarse en cajas de cartón. El cuarto donde había aprendido a leer, la ventana desde donde observaba llover los días tristes. El jardín donde su abuelo le había enseñado a plantar geranios que ahora florecían cada primavera como un homenaje silencioso a su memoria. «Pero abuela», argumentó Sofía con la pasión propia de su edad, «este es nuestro hogar. No pueden simplemente echarnos así». Carmen sonrió tristemente, acariciando el cabello rizado de su nieta. «Los papeles dicen otra cosa, amor. Y los papeles siempre ganan». Mientras esta conversación tenía lugar en la humilde pero llena de amor cocina de los Herrera, al otro lado de Madrid, en un elegante apartamento de vidrio y acero del distrito financiero, Alejandro Mendoza revisaba distraídamente los documentos de las propiedades que había heredado de su tío abuelo hacía 6 meses. Para él eran simplemente números en una hoja, inversiones que podrían generar más dinero si se manejaban correctamente. Alejandro tenía 35 años y había construido su fortuna en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Había aprendido desde joven que los sentimientos no tenían lugar en los negocios, una lección que su padre le había inculcado a base de ejemplos fríos pero efectivos. El edificio de ladrillos rojos era solo una de las 12 propiedades que había heredado, y según su análisis, el terreno valía mucho más sin inquilinos de rentas congeladas que habían estado pagando la misma cantidad durante décadas. Su asistente había preparado todos los avisos de desalojo. Era un proceso rutinario, algo que había hecho docenas de veces. Los inquilinos se irían, renovaría los apartamentos y los vendería o alquilaría a precios de mercado. Simple, eficiente, rentable. Sin embargo, esa noche Alejandro no podía conciliar el sueño. Algo en el nombre del edificio le resultaba familiar, aunque no podía identificar qué era. Se levantó de la cama y volvió a revisar los papeles de la herencia, buscando alguna pista que explicara esa sensación extraña que lo invadía. De vuelta en el apartamento de los Herrera, la familia se había reunido en la pequeña sala de estar. Miguel, un hombre de 42 años con el rostro marcado por las preocupaciones económicas recientes, leía y releía el aviso de desalojo mientras su esposa Elena preparaba té para todos. Su hija menor, Isabella de 8 años, jugaba con sus muñecas en el suelo, ajena a la tormenta que se avecinaba. «No entiendo, papá», insistía Sofía. «¿Cómo puede un hombre que nunca hemos visto decirnos que nos vayamos de nuestra propia casa?» Miguel suspiró profundamente. «Porque legalmente no es nuestra casa, Sofía. Somos inquilinos.
aunque hayamos vivido aquí toda la vida. Pero Carmen tenía una expresión pensativa que nadie más había notado. Algo en todo ese asunto no le cuadraba. Recordaba vagamente conversaciones que había escuchado entre sus padres cuando era joven sobre papeles importantes y compras que se habían hecho en secreto durante los años difíciles. Su madre, Esperanza, había sido una mujer muy cuidadosa con los documentos importantes, siempre guardando todo en cajas organizadas que ahora descansaban en el desván. Sofía, que había heredado la curiosidad insaciable de su bisabuela, no podía dejar de pensar en las palabras de su abuela. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, subió silenciosamente al desván, armada con una linterna y una determinación férrea de encontrar respuestas. El desván olía a tiempo y recuerdos. Cajas de cartón amarillento se apilaban contra las paredes, cada una etiquetada con la meticulosa caligrafía de Esperanza. Sofía comenzó a abrir las cajas sistemáticamente, encontrando fotografías sepia de familiares que ya no estaban, cartas de amor que sus abuelos se habían escrito durante el noviazgo, recibos de compras de décadas pasadas. Fue en la quinta caja que encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Un sobre grande, sellado con el membrete de una notaría. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró documentos que no esperaba, una escritura de propiedad fechada en 1978, que indicaba claramente que Esperanza Herrera había comprado el edificio completo de ladrillos rojos. Su bisabuela había sido la propietaria legítima. Sofía bajó corriendo las escaleras, el documento apretado contra su pecho, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que despertaría a toda la casa, pero no podía esperar hasta la mañana. Encendió la luz de la cocina y extendió los papeles sobre la mesa, leyendo cada línea con la intensidad de quien descifra un tesoro. El nombre estaba ahí, en tinta desvanecida pero legible, Esperanza Herrera, propietaria. Y lo más importante, no había ningún documento que indicara que la propiedad hubiera sido vendida posteriormente. Cuando Carmen bajó por la mañana y encontró a su nieta dormida sobre los documentos, con círculos oscuros bajo los ojos pero una sonrisa de triunfo en el rostro, supo inmediatamente que algo extraordinario había sucedido. Abuela, susurró Sofía, mostrándole los papeles. Creo que esta casa siempre fue nuestra. Carmen tomó los documentos con manos temblorosas, y mientras leía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Recordaba ahora las conversaciones susurradas entre sus padres, los viajes misteriosos de su madre a oficinas del gobierno, las preocupaciones que nunca se explicaron completamente. Esperanza había comprado la casa en secreto en una época en que era extraordinariamente difícil para una mujer trabajadora, especialmente de su origen humilde, adquirir propiedades en esa zona de la ciudad, pero los documentos por sí solos no serían suficientes. Carmen sabía que necesitarían ayuda legal y eso costaba dinero que no tenían. Además, enfrentarse a alguien con recursos para comprar propiedades enteras era intimidante. Sin embargo, por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza. Miguel se mostró escéptico cuando le contaron sobre el descubrimiento. Había visto demasiadas decepciones en su vida como para creer que las cosas podrían resolverse tan fácilmente. Pero Elena, su esposa, lo convenció de que al menos valía la pena consultar con un abogado. Fue Elena quien recordó a Laura Vázquez, una abogada laboral que había ayudado a algunos vecinos en disputas menores. Laura tenía un pequeño despacho en el centro de la ciudad y era conocida por tomar casos difíciles cuando creía en la justicia de la causa. Cuando la familia Herrera llegó al despacho de Laura con sus documentos y su historia, la abogada los escuchó con atención creciente. Laura era una mujer de 45 años, con cabello prematuramente gris y ojos que habían visto demasiadas injusticias como para sorprenderse fácilmente. Pero algo en la historia de los Herrera la conmovió profundamente. El caso le recordó la historia de su propio padre, quien había perdido una pequeña tienda por tecnicismos legales en los años 80. Había muerto sin poder recuperar lo que era suyo por derecho. Y Laura había jurado que dedicaría su carrera a evitar que otras familias pasaran por la misma injusticia. Los documentos son prometedores, admitió Laura después de examinarlos cuidadosamente. Pero necesitaremos más pruebas, los registros públicos, testimonios de vecinos que recuerden la compra, cualquier correspondencia relacionada con la transacción. Carmen asintió, sintiendo que por primera vez en días podía respirar completamente. Tenemos más cosas en casa. Mi madre guardaba todo. Mientras tanto, Alejandro Mendoza comenzó a experimentar algo inusual, dudas. Había decidido visitar personalmente el edificio de ladrillos rojos para evaluar las posibilidades de renovación. Pero lo que encontró lo desconcertó completamente. El barrio no era el área deteriorada que había imaginado. Las calles estaban limpias, los jardines cuidados y había un ambiente de comunidad que no había visto en años. Niños jugaban en los pequeños patios, vecinos se saludaban por los nombres. Y desde una de las ventanas del edificio se escapaba el aroma inconfundible de pan casero. Alejandro se estacionó frente al edificio y observó durante varios minutos. Una mujer mayor estaba regando geranios rojos en macetas colocadas junto a la entrada principal.
La escena era tan apacible, tan llena de vida y cuidado, que se sintió como un intruso solo por estar ahí. Un hombre mayor que caminaba por la acera se acercó a su coche. Notando que llevaba varios minutos observando el edificio, ¿está buscando algo en particular?, preguntó con amabilidad. Alejandro vaciló antes de responder. Solo estaba admirando el barrio. Parece muy tranquilo. El hombre sonrió con orgullo. Ha sido nuestro hogar durante décadas. Esa familia de ahí, señaló hacia los geranios, ha sido el corazón de esta comunidad durante más de 40 años. La señora Carmen hace el mejor pan de venene de todo Madrid. Y su nieta mayor organiza clases de apoyo gratuitas para los niños del barrio, mientras el hombre hablaba con cariño evidente sobre los vecinos. Alejandro sintió algo extraño removiéndose en su pecho. No era culpa exactamente, pero sí una incomodidad que no había anticipado. Estas personas no eran números en una hoja de cálculo. Tenían historias, conexiones, vidas entrelazadas de maneras que él nunca había considerado. Esa noche, Alejandro se encontró investigando más sobre la historia del edificio y del barrio. Descubrió que la zona había sido testigo de cambios demográficos significativos durante las últimas décadas, y que muchas familias habían sido desplazadas por el desarrollo urbano. Por primera vez se preguntó si lo que estaba haciendo era realmente necesario. De vuelta en casa de los Herrera, Sofía había convertido la búsqueda de documentos en una misión personal. Había organizado meticulosamente todas las cajas del desván, creando un sistema de archivo que habría hecho orgullosa a su bisabuela. Cada día después de la escuela, subía al desván y continuaba su investigación. Fue durante una de estas sesiones que encontró algo inesperado, una caja pequeña escondida detrás de las vigas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que permaneciera oculta. Dentro había cartas, todas dirigidas a Esperanza Herrera, pero de remitentes que Sofía no reconocía. Las cartas contaban una historia que ningún miembro vivo de la familia conocía completamente. Esperanza había trabajado durante años limpiando oficinas en el distrito financiero, ahorrando cada peseta que podía, pero más que eso, había sido parte de una cooperativa informal de mujeres trabajadoras que se ayudaban mutuamente a comprar propiedades en una época en que los bancos raramente prestaban dinero a mujeres solteras. Una de las cartas, fechada pocos meses después de la compra del edificio, revelaba que Esperanza había enfrentado presiones para vender la propiedad casi inmediatamente. Empresarios del área habían comenzado a comprar edificios en el barrio con la intención de desarrollar un centro comercial y no estaban contentos de que una mujer trabajadora hubiera adquirido una propiedad tan estratégicamente ubicada. La carta más reveladora era de un abogado que advirtió a Esperanza que manteniera todos sus documentos en un lugar seguro, porque había rumores de que algunos propietarios estaban siendo presionados para vender a través de métodos cuestionables. El abogado sugería que guardara copias de todos los documentos importantes, en varios lugares diferentes. Sofía sintió un escalofrío mientras leía. Su bisabuela había previsto exactamente lo que estaba sucediendo ahora, décadas más tarde. Cuando Carmen leyó las cartas, los recuerdos comenzaron a regresar como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Recordaba que su madre había insistido en enseñarle dónde guardaba los documentos importantes, aunque ella había sido demasiado joven para entender completamente la importancia de esa información. Hay más, mamá, susurró Carmen usando la palabra que reservaba para los momentos más emotivos. Si bisabuela escondió copias en varios lugares, todavía podríamos encontrarlas. La búsqueda se intensificó. Elena recordó que Esperanza había sido muy amiga de doña Mercedes, una vecina que había muerto hacía 5 años pero cuya familia aún vivía en el barrio. Carmen decidió visitarlos, esperando que tal vez Mercedes hubiera guardado algo para Esperanza. La familia de Mercedes los recibió con curiosidad y simpatía cuando Carmen explicó la situación. Rosa, la hija de Mercedes, recordaba vagamente que su madre había mencionado algo sobre documentos importantes que guardaba para una amiga, pero nunca había prestado mucha atención a los detalles. Después de buscar en los efectos personales de Mercedes, Rosa encontró un sobre con el nombre de Esperanza. Dentro había una copia certificada de la escritura de propiedad, pero más importante aún, había una serie de recibos que mostraban que Esperanza había estado pagando impuestos sobre la propiedad desde 1978 hasta su muerte en 1995. Laura Vázquez recibió estos nuevos documentos con creciente optimismo. Los recibos de impuestos eran prueba sólida de que Esperanza se había comportado como la propietaria legítima del edificio durante casi 2 décadas. Pero Laura sabía que todavía necesitarían enfrentar la cuestión de cómo la propiedad había pasado a manos del tío abuelo de Alejandro. Fue durante la investigación de los registros públicos que Laura descubrió la primera irregularidad significativa. Los documentos mostraban que la propiedad había sido transferida al tío abuelo de Alejandro, Ramón Mendoza, en 1996, un año después de la muerte de Esperanza. Pero no había ningún documento que indicara que Esperanza hubiera vendido o transferido la propiedad antes de su muerte. Laura solicitó una reunión con Alejandro Mendoza para discutirlas.
Discrepancias en los documentos. Alejandro aceptó, aunque se sentía cada vez más incómodo con toda la situación. La conversación telefónica con Laura había sido tensa pero profesional. Y él sabía que necesitaba entender completamente lo que estaba sucediendo antes de tomar cualquier decisión. La reunión se programó para la semana siguiente, pero antes de eso, Alejandro tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Regresó al barrio de los Herrera. Esta vez con la intención de observar más de cerca cómo vivían las personas a las que estaba a punto de desalojar. Se sentó en un café al final de la calle y observó durante toda una tarde. Vio a Carmen regar sus geranios, vio a Sofía llegar de la escuela y detenerse a conversar con una vecina anciana. Vio a los niños jugando en la pequeña plaza mientras sus padres conversaban en bancos de madera desgastada por el tiempo, pero lo que más lo impactó fue ver cómo la gente interactuaba entre sí. No, era solo que se conocieran, se cuidaban mutuamente. Vio a un joven ayudar a una señora mayor con sus compras, vio a Carmen compartir algo que había horneado con una madre joven que parecía agotada. Vio a Sofía ayudar a un niño pequeño que se había caído de su bicicleta. Era una comunidad real, algo que Alejandro había leído en libros pero nunca había experimentado personalmente. Su propia infancia había transcurrido en barrios residenciales donde las familias vivían en casas grandes pero aisladas, donde los vecinos se saludaban cortésmente pero raramente se conocían realmente. Esa noche, Alejandro llamó a su abuela, la única persona de su familia con quien mantenía una relación verdaderamente cercana. Elena Mendoza tenía 85 años y vivía en una residencia elegante pero se las arreglaba para mantener su mente aguda y su lengua más afilada aún. Cuéntame sobre el tío Ramón, le pidió Alejandro sin preámbulos después de los saludos habituales. Su abuela guardó silencio por un momento. ¿Por qué me preguntas sobre Ramón después de tanto tiempo? Alejandro le explicó sobre la herencia y los desalojos, omitiendo sus crecientes dudas sobre la moralidad de sus acciones, pero su abuela era demasiado perceptiva para ser engañada fácilmente. Ramón era mi cuñado, no mi hermano, le recordó a Elena. Y aunque no me gusta hablar mal de los muertos, nunca me gustó la forma en que manejaba sus negocios. Tenía maneras de conseguir propiedades que no siempre eran completamente transparentes. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Alejandro. Aunque parte de él ya temía la respuesta, Elena suspiró. En aquellos días, después de la transición democrática, había mucha confusión con los registros de propiedades. Algunas personas se aprovecharon de esa confusión para reclamar propiedades que no les pertenecían legítimamente. Ramón conocía a gente en las oficinas de registro, gente que podía hacer que los papeles dijeran lo que él necesitaba que dijeran. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Estás diciendo que Ramón puede haber robado propiedades? No puedo probarlo, admitió Elena, pero siempre sospeché que no todas sus adquisiciones fueron completamente legales. Tu abuelo y yo dejamos de hablarle por eso, aunque oficialmente dijimos que fue por otras razones familiares. Después de colgar, Alejandro se quedó sentado en su apartamento durante horas, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Todo lo que había construido, toda su riqueza, estaba potencialmente cimentado en actos de robo y engaño. La revelación era devastadora, pero también liberadora de una manera extraña. Por primera vez en años, Alejandro se preguntó qué tipo de hombre quería ser. Al día siguiente, llamó a Laura Vázquez y le pidió que moviera la reunión a un lugar neutral, el café donde había observado el barrio de los Herrera. Quería estar cerca de las personas cuyas vidas estaba afectando. Cuando escuchara toda la verdad, Laura llegó puntual con una carpeta llena de documentos y una expresión que mezclaba profesionalismo con una esperanza cautelosa. Alejandro la esperaba en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver el edificio de ladrillos rojos. Después de las presentaciones formales, Laura extendió los documentos sobre la mesa. Los hechos eran claros. Esperanza Herrera había comprado legítimamente el edificio en 1978. Había pagado impuestos sobre la propiedad hasta su muerte en 1995 y no había ningún registro de que hubiera vendido o transferido la propiedad a nadie. Sin embargo, continuó Laura, en 1996, su tío abuelo Ramón Mendoza registró la propiedad a su nombre, aparentemente basándose en documentos que afirmaban que Esperanza había vendido el edificio antes de su muerte. Esos documentos nunca fueron encontrados entre las pertenencias de Esperanza, y los testigos de la supuesta venta no pudieron ser localizados. Alejandro escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra confirmaba las sospechas que su abuela había plantado. Cuando Laura terminó de presentar los hechos, él tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Quiero conocer a la familia, dijo en voz baja. Quiero escuchar su historia directamente de ellos. Laura lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Esto podría complicar legalmente su posición. Alejandro sonrió tristemente. Creo que mi posición ya está bastante complicada, y creo que es hora de que haga lo correcto, sin importar las consecuencias legales. Esa tarde, Laura llamó a Carmen para preguntarle si la familia estaría dispuesta a reunirse con Alejandro.
Carmen consultó con Miguel y con Sofía, y después de una larga discusión, decidieron que sí. Sofía, especialmente, sentía curiosidad por conocer al hombre que había puesto su mundo patas arriba. La reunión se programó para el día siguiente en la casa de los Herrera. Alejandro pasó la noche sin poder dormir, preguntándose qué diría. ¿Cómo podría explicar que había heredado no solo propiedades, sino también las consecuencias de décadas de injusticia? Cuando llegó al edificio de ladrillos rojos, Carmen lo estaba esperando en la entrada, regando sus geranios como había hecho cada mañana durante más de 4 décadas. Lo saludó con una cortesía cuidadosa pero no hostil, y lo invitó a subir. El apartamento era exactamente como Alejandro había imaginado después de observar el barrio, pequeño pero acogedor, lleno de fotografías familiares, plantas bien cuidadas y el aroma persistente de comida casera. Sofía estaba sentada en el sofá, claramente nerviosa pero con una determinación en los ojos que le recordó a Alejandro a sí mismo a esa edad. Miguel y Lena completaban el grupo junto con la pequeña Isabella, que jugaba tranquilamente en un rincón sin entender completamente la gravedad de la situación. Alejandro comenzó disculpándose. Aunque las palabras parecían inadecuadas para la magnitud de lo que había descubierto, les explicó sobre su investigación, sobre la conversación con su abuela, sobre las crecientes sospechas de que la propiedad había sido obtenida de manera fraudulenta. Carmen lo escuchó con atención, de vez en cuando intercambiando miradas significativas con Miguel. Cuando Alejandro terminó, ella habló con la voz suave pero firme que había consolado a 3 generaciones de su familia. Señor Mendoza, dijo, apreciamos su honestidad, pero lo que más nos importa no es el dinero o incluso la propiedad en sí. Es nuestro hogar, nuestra historia, el lugar donde mi madre luchó para darnos una vida mejor. Sofía agregó, con la pasión de sus 16 años, mi bisabuela trabajó toda su vida para comprarnos este hogar. Limpió oficinas, ahorró cada peseta. Enfrentó discriminación y presiones para vendernos nuestro propio futuro. No podemos permitir que todo eso haya sido en vano. Alejandro sintió algo que no había experimentado en años, la presencia de algo más grande que el dinero, más importante que el éxito financiero. Estas personas no solo vivían en un edificio, habían creado un legado de perseverancia, amor y comunidad. Quiero hacer esto bien, les dijo finalmente. No sé exactamente cómo, pero quiero encontrar una manera de corregir lo que mi familia hizo mal. Fue en ese momento que sucedió algo que nadie había anticipado. Carmen comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza sino de alivio, de esperanza, de gratitud por encontrar bondad donde había esperado encontrar solo frialdad corporativa. Miguel se acercó a su madre y la abrazó, mientras Sofía tomaba la mano de su abuela. Elena, que había permanecido silenciosa durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Señor Mendoza, dijo, no esperábamos que viniera aquí. No esperábamos que se preocupara por nosotros como personas reales. El hecho de que esté aquí, que quiera hacer lo correcto, ya es más de lo que habíamos soñado. Alejandro se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, una familia que, enfrentada con la injusticia, no había respondido con amargura sino con gracia. No estaban pidiendo venganza, estaban pidiendo justicia, y había una diferencia fundamental entre ambas. Sin embargo, justo cuando parecía que podrían encontrar una solución amistosa, Laura recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Los abogados que representaban el patrimonio de Ramón Mendoza habían descubierto las investigaciones de Laura y estaban preparando una demanda para evitar cualquier transferencia de propiedad. Resultó que Ramón había establecido un fideicomiso complejo antes de su muerte, diseñado específicamente para proteger sus propiedades de cualquier reclamación futura. Los abogados del fideicomiso argumentaban que, incluso si las propiedades habían sido adquiridas de manera cuestionable, habían pasado suficientes años para que cualquier reclamación fuera inválida por limitaciones de tiempo. Cuando Alejandro recibió la notificación legal, se sintió traicionado por su propia familia, incluso después de la muerte. Ramón había anticipado exactamente esta situación y había tomado medidas para asegurarse de que sus herederos no pudieran corregir sus errores. Incluso si quisieran, la lucha legal estaba a punto de volverse mucho más complicada y costosa de lo que cualquiera había anticipado, pero algo había cambiado fundamentalmente en Alejandro durante su tiempo con la familia Herrera. Ya no estaba luchando solo por propiedades, estaba luchando por la posibilidad de redención, por la oportunidad de construir algo mejor sobre los cimientos corruptos que había heredado. Los días que siguieron a la notificación legal fueron los más difíciles que la familia Herrera había enfrentado desde la muerte del abuelo Roberto. El fideicomiso de Ramón Mendoza parecía una fortaleza legal impenetrable, diseñada por abogados expertos con décadas de experiencia en proteger fortunas cuestionables de las consecuencias de sus orígenes. Laura Vázquez trabajaba hasta altas horas de la noche, investigando precedentes legales y buscando cualquier fisura en la armadura legal que Ramón había construido. Sus ojos enrojecidos y su creciente consumo de café revelaban la presión que sentía. No era solo un caso más, se había convertido en algo personal.
Una batalla entre la justicia y la impunidad que había definido demasiadas historias familiares en España. Carmen notó cómo la tensión afectaba a cada miembro de su familia de manera diferente. Miguel había comenzado a trabajar turnos dobles en la construcción, como si el trabajo físico extenuante pudiera ahogar la ansiedad que lo mantenía despierto por las noches. Elena se había vuelto más silenciosa, cocinando compulsivamente como si alimentar a la familia pudiera de alguna manera alimentar también sus esperanzas. Pero fue en Sofía donde el estrés se manifestó más claramente. La adolescente, que había sido la fuerza impulsora detrás del descubrimiento de los documentos originales, ahora se sentía abrumada por la responsabilidad. Sus notas en el instituto comenzaron a declinar y sus maestros notaron que la joven siempre alerta ahora parecía distraída y preocupada. Una tarde, mientras Sofía intentaba estudiar para un examen de matemáticas, se encontró leyendo por enésima vez los documentos de su bisabuela en lugar de concentrarse en las ecuaciones. Las cartas de esperanza habían revelado una mujer de extraordinaria determinación, pero también habían mostrado los sacrificios que había hecho para asegurar un futuro para su familia. En una carta particularmente conmovedora dirigida a una amiga, Esperanza había escrito sobre sus temores de que su trabajo de limpieza nocturna no fuera suficiente para mantener la propiedad, sobre las noches en que se había quedado despierta calculando y recalculando los pagos mensuales, sobre la discriminación sutil pero constante que enfrentaba como mujer trabajadora en un mundo dominado por hombres de negocios. Sofía se dio cuenta de que su bisabuela había luchado contra obstáculos similares a los que ahora enfrentaban, pero con mucho menos apoyo legal y social. La perspectiva le dio fuerzas renovadas, pero también una comprensión más profunda de lo que estaba en juego. No era solo una casa, era el legado de todas las mujeres de su familia que habían luchado para crear algo mejor para las generaciones futuras. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en una batalla legal contra su propio legado familiar. Los abogados del fideicomiso lo habían citado para una reunión, donde le explicaron en términos inequívocos que cualquier intento de transferir o vender las propiedades a precios por debajo del mercado sería considerado una violación de los términos del fideicomiso y resultaría en su exclusión completa de la herencia. El abogado principal, un hombre de 60 años con traje impecable y modales fríos, había sido claro en sus advertencias: señor Mendoza, entendemos que puede sentir cierta simpatía por estos inquilinos, pero debe recordar que su tío abuelo estableció estas protecciones por una razón. Las emociones no pueden interferir con las decisiones financieras racionales. Alejandro había salido de esa reunión, sintiéndose como si hubiera sido golpeado físicamente. Se dio cuenta de que Ramón no solo había robado propiedades, había robado también la posibilidad de que sus herederos corrigieran sus errores. Era una forma de control que se extendía desde la tumba. Una manera de asegurar que el legado de codicia continuara independientemente de los deseos de las generaciones futuras. Esa noche, Alejandro caminó por las calles de Madrid durante horas, pasando por barrios que nunca había visitado realmente, observando cómo vivía la gente ordinaria. Se detuvo frente a ventanas iluminadas donde familias cenaban juntas, frente a pequeños negocios familiares que habían estado en la misma ubicación durante décadas, frente a plazas donde abuelos jugaban con sus nietos mientras los padres conversaban en bancos desgastados. Todo lo que veía contrastaba fuertemente con su propia experiencia de vida. Su infancia había transcurrido en casas grandes pero vacías, con padres exitosos pero distantes, en barrios donde las casas eran mansiones pero las relaciones eran transacciones. Por primera vez, se preguntó si la riqueza que había perseguido tan agresivamente realmente valía el precio que había pagado por ella. De vuelta en el apartamento de los Herrera, la familia había tomado una decisión que sorprendió incluso a Laura Vázquez. Carmen había convocado una reunión familiar donde anunció que, independientemente del resultado legal, no permitirían que la lucha destruyera el espíritu de unidad que Esperanza había trabajado tan duro para crear. Hemos sobrevivido a cosas peores que esto, declaró Carmen con la voz firme que había sostenido a su familia durante décadas de desafíos. Sobrevivimos a la muerte de papá Roberto, sobrevivimos a las dificultades económicas, sobrevivimos al divorcio de Miguel. Sobreviviremos a esto también, sin importar lo que pase con la casa. Pero Sofía no se sentía consolada por las palabras de su abuela. A los 16 años, el mundo le parecía un lugar donde la justicia debería triunfar automáticamente, donde la verdad debería ser suficiente para corregir las injusticias. La idea de que personas como Ramón Mendoza pudieran ganar incluso después de la muerte le resultaba insoportable. Fue durante una de estas noches de insomnio que Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la situación. Había estado intercambiando correos electrónicos con Laura sobre detalles del caso, pero por error había incluido una dirección de correo incorrecta en una de sus respuestas. El mensaje había sido enviado a .mindeoceite.legal@empresa.com en lugar de le.vasquiseite.legal@despacho.com. El error podría haber pasado desapercibido, pero Alejandro, trabajando tarde en su oficina,
Vio el mensaje en su bandeja de entrada y lo abrió por curiosidad. Era un mensaje apasionado de Sofía a Laura, donde la adolescente expresaba sus frustraciones y temores sobre el caso, pero también su determinación de luchar por la justicia, sin importar las probabilidades. El mensaje decía: Laura, sé que las cosas parecen imposibles ahora, pero no puedo aceptar que mi bisabuela trabajara toda su vida para darnos un hogar solo para que un hombre que nunca conocimos nos lo quite después de que ella ya no esté aquí para defenderse. Tiene que haber una manera, tiene que haber algo que podamos hacer. No puedo imaginar explicarle a mis futuros hijos que tuvimos la oportunidad de luchar por lo que era nuestro y simplemente nos rendimos. Alejandro leyó el mensaje 3 veces, cada lectura intensificando el peso que sentía en el pecho. La pasión y la determinación de Sofía le recordaron a sí mismo a esa edad, cuando creía que el trabajo duro y la persistencia podían superar cualquier obstáculo, pero en algún lugar del camino había perdido esa fe en la justicia fundamental del mundo. Sin pensarlo completamente, Alejandro respondió al mensaje. No se identificó, simplemente escribió: no te rindas. A veces las batallas más importantes son las que parecen imposibles de ganar. Tu bisabuela no se rindió, y tú tampoco deberías hacerlo. Sofía recibió la respuesta la mañana siguiente y asumió que provenía de algún colega de Laura o de alguien en el despacho. Respondió con más detalles sobre su investigación, sobre los documentos que había encontrado, sobre sus esperanzas y temores. Sin saberlo, había comenzado una correspondencia que se volvería crucial para el desarrollo del caso. Alejandro se encontró esperando ansiosamente las respuestas de Sofía. Sus mensajes estaban llenos de una vida y una pasión que él había olvidado que existían. Ella escribía sobre música clásica que escuchaba mientras estudiaba los documentos legales, sobre cómo el jardín de su abuela florecía incluso en medio de toda la incertidumbre, sobre sus sueños de estudiar historia y asegurarse de que historias como la de su familia no fueran olvidadas. A través de estos intercambios, Alejandro comenzó a ver el caso desde una perspectiva completamente diferente. No era solo sobre dinero o propiedad, era sobre dignidad, legado y la capacidad de las familias trabajadoras de construir algo duradero en un mundo que constantemente trataba de quitárselo. Mientras tanto, Laura había logrado un pequeño avance en su investigación. Había localizado a un antiguo empleado de la oficina de registros que recordaba vagamente la transacción de 1996. El hombre, ahora jubilado y con algunos problemas de memoria, recordaba que había algo inusual sobre la documentación, pero que su supervisor le había dicho que procesara la transferencia sin hacer preguntas. El testimonio no era suficiente para anular el fideicomiso, pero sugería que había más irregularidades de las que inicialmente habían sospechado. Laura comenzó a investigar al supervisor mencionado y descubrió que había sido investigado por corrupción varios años después de la transacción de Ramón. Aunque nunca había sido condenado formalmente, Carmen decidió que era hora de involucrar a la comunidad más ampliamente. El barrio había sido testigo de la lucha de la familia Herrera, y muchos vecinos habían ofrecido ayuda de diversas maneras. Carmen organizó una reunión comunitaria en la pequeña iglesia local, donde explicó la situación y pidió no solo apoyo moral sino también cualquier información que los vecinos mayores pudieran recordar sobre los eventos de las décadas pasadas. La respuesta fue abrumadora. Vecinos que habían vivido en el área durante décadas compartieron sus propias historias de presiones para vender, de documentos perdidos misteriosamente, de familias que habían sido desplazadas por desarrollos que prometían mejorar el barrio pero que principalmente habían beneficiado a inversores externos. Don Carlos, un hombre de 80 años que había sido contador antes de jubilarse, recordaba específicamente haber visto a Esperanza en las oficinas municipales en los años posteriores a la compra de la propiedad, siempre con carpetas llenas de documentos, siempre tratando de asegurar que todo estuviera en orden perfecto. Doña Isabel, que había sido vecina cercana de Esperanza, recordaba conversaciones donde Esperanza había expresado preocupación sobre hombres que venían al barrio preguntando sobre propiedades, ofreciendo comprar a precios que parecían generosos pero que requerían decisiones inmediatas. Estas historias crearon un cuadro más completo de lo que había sucedido en los años posteriores a la compra de Esperanza. No había sido un caso aislado. Había sido parte de un patrón sistemático de presión sobre propietarios de bajos recursos para que vendieran sus propiedades a desarrolladores conectados políticamente. Sofía documentó meticulosamente cada testimonio, creando un archivo que comenzaba a parecerse más a una investigación histórica que a una simple disputa de propiedad. Su correspondencia con el misterioso Ad Mendoza se había vuelto más frecuente, y él había comenzado a ofrecer consejos sobre estrategias legales que mostraban un conocimiento sorprendentemente profundo del sistema. En uno de sus mensajes, él había escrito: a veces la justicia no viene de los tribunales, a veces viene de la presión pública de hacer que la gente vea la diferencia entre lo que es legal y lo que es correcto. Tu historia tiene poder porque es real, porque representa algo más grande que una sola familia. Alejandro no se daba cuenta de cuánto habían comenzado a significar para él estos intercambios.
por primera vez en años. Se levantaba por las mañanas con algo más que objetivos financieros. Se levantaba preguntándose cómo estaba la familia Herrera, si Sofía había encontrado nuevos documentos, si Carmen estaba manteniendo la esperanza a pesar de las probabilidades en su contra. Su trabajo regular había comenzado a sufrir. Los proyectos de desarrollo inmobiliario que antes lo emocionaban ahora le parecían ejercicios vacíos en desplazamiento y gentrificación. Se encontraba cuestionando cada transacción, preguntándose cuántas familias como los Herrera habían sido afectadas por sus decisiones de negocios anteriores. Una tarde, mientras revisaba documentos para otro proyecto, Alejandro se dio cuenta de que estaba buscando excusas para no proceder con un desarrollo que desplazaría a varias familias de bajos ingresos. Por primera vez, los números en las hojas de cálculo tenían rostros humanos, y esos rostros lo hacían sentir incómodo con decisiones que antes había tomado automáticamente. Fue durante esta época de reflexión que Alejandro recibió una llamada inesperada de su abuela Elena. Había estado pensando en su conversación anterior sobre Ramón, y había recordado algo que podría ser importante. Alejandro, dijo Elena con voz cansada pero determinada. Encontré algo en el ático, cartas que Ramón le escribió a tu abuelo en los años 90. No las había leído antes porque estaban en una caja con otros documentos familiares. Pero después de nuestra conversación sentí que debía revisarlas. ¿Qué dicen?, preguntó Alejandro, aunque parte de él temía la respuesta. Hablan sobre sus métodos de negocio, sobre cómo había encontrado maneras de adquirir propiedades de personas que no entendían completamente sus derechos legales. Se jacta de ello. Alejandro, se jacta de cómo podía hacer que los papeles dijeran lo que él necesitaba que dijeran. Elena hizo una pausa, y Alejandro pudo escuchar el peso de la edad y la decepción en su voz. Tu abuelo nunca me mostró esas cartas porque sabía que me disgustarían, pero las guardó, creo que como evidencia. En caso de que alguna vez fueran necesarias, Alejandro sintió como si hubiera recibido un regalo y una maldición al mismo tiempo. Las cartas podrían ser exactamente lo que Laura necesitaba para quebrar el fideicomiso, pero también confirmarían definitivamente que toda su riqueza heredada estaba construida sobre actos criminales. Esa noche, Alejandro condujo hasta la residencia de su abuela para recoger las cartas. Elena las había organizado cuidadosamente como si hubiera estado preparándose para este momento durante años. Cuando se las entregó, tomó las manos de su nieto en las suyas. Alejandro, dijo, tu abuelo siempre se preocupó de que las acciones de Ramón nos afectaran algún día. Dijo que los pecados de una generación tienen una manera de perseguir a las siguientes, pero también creía que cada generación tiene la oportunidad de elegir diferente. ¿Qué eliges tú?, le preguntó Elena, mirándolo directamente a los ojos. Alejandro no respondió inmediatamente, pero sabía que la pregunta definiría no solo el destino de la familia Herrera, sino también en su propio futuro. Las cartas en sus manos se sentían como evidencia, pero también como una oportunidad de redención, de vuelta en casa de los Herrera. La familia enfrentaba su propia crisis. Miguel había perdido varios días de trabajo debido a las citas legales y las reuniones comunitarias, y la pérdida de ingresos se estaba haciendo sentir. Elena había comenzado a buscar trabajos de limpieza nocturna para ayudar con los gastos legales a pesar de las objeciones de Carmen. Isabella, la hija menor, había comenzado a hacer preguntas que los adultos no sabían cómo responder. ¿Por qué un hombre malo puede quitarnos nuestra casa? ¿Por qué los abogados cuestan tanto dinero? ¿Por qué no podemos simplemente quedarnos donde siempre hemos vivido? Sofía, que había estado sirviendo como traductora emocional entre el mundo legal complejo y la comprensión de una niña de 8 años, se sentía abrumada por la responsabilidad. Una noche, después de que Isabella se fuera a dormir, Sofía se derrumbó en los brazos de su abuela. No sé si podemos ganar esto, abuela. Sollozó. Y no sé qué haremos si perdemos. No puedo imaginar vivir en otro lugar. No puedo imaginar que Isabella crezca sin conocer este hogar. Carmen abrazó a su nieta. Sintiendo el peso de 3 generaciones de esperanzas y miedos, había visto a su propia madre luchar por esta casa, había criado a sus hijos en estas habitaciones, había consolado a su familia durante tiempos difíciles en esta misma sala. La idea de perderlo todo se sentía como perder una parte fundamental de su identidad. Pero en lugar de expresar sus propios temores, Carmen encontró fuerzas que no sabía que tenía. Sofía, susurró, tu bisabuela enfrentó cosas peores que esto y nunca se rindió, y nosotros tampoco nos rendiremos. Pero tienes que recordar que no importa lo que pase con esta casa. Somos una familia, eso nadie nos lo puede quitar. Fue durante esta conversación que llegó un mensaje de texto al teléfono de Sofía. Era de su corresponsal misterioso. Tengo algo que podría cambiar todo. ¿Podemos hablar por teléfono? Por primera vez en semanas. Sofía sintió una chispa de esperanza real. Algo en el tono del mensaje sugería que había habido un desarrollo significativo. Sin decirle a nadie más, respondió que sí, proporcionando su número de teléfono. Cuando Alejandro la llamó esa noche, Sofía finalmente supo con quién había estado correspondiendo durante semanas.
El shock inicial fue abrumador, pero rápidamente dio paso a una comprensión de por qué sus conversaciones habían sido tan fluidas, por qué él había entendido tanto sobre el caso, por qué sus consejos habían sido tan perspicaces. Alejandro le explicó sobre las cartas de Ramón, sobre las pruebas que tenía de las actividades fraudulentas de su tío abuelo, sobre su creciente determinación de hacer lo correcto independientemente de las consecuencias personales. Pero también le explicó sobre las complejidades legales que enfrentaban, sobre cómo los abogados del fideicomiso harían todo lo posible para evitar que las cartas fueran admitidas como evidencia, sobre cómo el proceso podría durar años, incluso con nueva evidencia. Sofía escuchó en silencio, procesando la enormidad de lo que estaba escuchando. Finalmente, habló con una madurez que sorprendió incluso a ella misma. Señor Mendoza, dijo, aprecio lo que está tratando de hacer. Pero tengo que preguntarle algo directamente, ¿está haciendo esto porque se siente culpable o porque realmente cree que es lo correcto? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. Había estado diciéndose a sí mismo que sus motivos eran puramente altruistas. Pero la perspicacia de Sofía lo obligó a examinar más profundamente sus motivaciones. Después de un largo silencio, respondió con honestidad, al principio creo que era culpa, pero ahora es algo más. Conocer a su familia, ver cómo viven, entender lo que su bisabuela sacrificó. Me ha hecho darme cuenta de que he estado viviendo una vida vacía, he estado persiguiendo dinero y éxito sin preguntarme nunca para qué servían realmente. Sofía sintió algo que no había esperado, compasión por el hombre que había puesto su mundo patas arriba. Se dio cuenta de que él también había sido víctima del legado de Ramón, atrapado en un sistema que premiaba la codicia y castigaba la conciencia. Las cartas de Ramón fueron entregadas a Laura la semana siguiente y su impacto fue inmediato. No solo probaban fraude, sino que detallaban métodos específicos que Ramón había usado para manipular registros oficiales. Una carta en particular describía la adquisición del edificio de los Herrera con un detalle que revelaba conocimiento directo de la falsificación de documentos. Sin embargo, los abogados del fideicomiso respondieron rápidamente, argumentando que las cartas eran evidencia inadmisible porque violaban las comunicaciones privilegiadas entre parientes. Comenzaron procedimientos para sellar las cartas y evitar que fueran utilizadas en cualquier proceso judicial. La batalla legal se intensificó, pero algo más importante había comenzado a suceder en el mundo fuera de los tribunales. La historia de los Herrera había comenzado a circular más ampliamente, primero a través de las redes sociales, donde Sofía había compartido algunos de los documentos históricos, luego a través de artículos en periódicos locales que habían sido contactados por vecinos preocupados. La narrativa resonó con muchas otras familias que habían enfrentado desplazamientos similares durante las décadas pasadas. La oficina de Laura comenzó a recibir llamadas de personas con historias similares, creando un cuadro más amplio de patrones sistemáticos de desplazamiento que habían afectado a comunidades de bajos ingresos en toda la ciudad. Alejandro se encontró en el centro de una tormenta mediática que no había anticipado. Los reporteros comenzaron a investigar sus propias transacciones comerciales, buscando patrones similares de adquisición cuestionable. Aunque no encontraron evidencia de actividades ilegales en sus propios negocios, la atención no deseada comenzó a afectar sus relaciones comerciales y su reputación profesional. Sus socios comerciales comenzaron a expresar preocupaciones sobre la publicidad negativa. Algunos clientes comenzaron a cuestionar sus métodos de negocios. Alejandro se dio cuenta de que sus intentos de hacer lo correcto podrían costarle todo lo que había construido profesionalmente. Fue durante esta época de presión creciente que Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a él mismo. En lugar de retirarse del caso para proteger sus intereses comerciales, decidió duplicar su compromiso con ayudar a la familia Herrera. Contrató a sus propios abogados para luchar contra el fideicomiso de Ramón, no desde afuera sino desde adentro, como heredero que buscaba anular las restricciones que impedían la corrección de injusticias pasadas. Era una estrategia arriesgada que podría resultar en la pérdida de toda su herencia, pero también ofrecía la mejor oportunidad de quebrar las protecciones legales que Ramón había establecido. Cuando Carmen se enteró de la decisión de Alejandro, su reacción fue inesperada. En lugar de expresar gratitud inmediata, pidió reunirse con él para una conversación privada. Se encontraron en el pequeño jardín detrás del edificio, donde Carmen había estado cuidando las plantas de su madre durante décadas. Alejandro esperaba que ella quisiera discutir estrategias legales o expresar agradecimiento por su ayuda. Pero Carmen tenía preocupaciones más profundas. Señor Mendoza, comenzó Carmen con la sabiduría que venía de décadas de experiencia de vida. Aprecio lo que está haciendo por nosotros. Pero tengo que preguntarle, ¿ha pensado realmente en lo que podría perder? ¿Ha pensado en si vale la pena arriesgar todo por una familia de extraños? Alejandro se sentó en el banco desgastado junto a Carmen, rodeado por el aroma de las flores que ella había plantado y replantado año tras año. Su primera reacción fue insistir en que había considerado cuidadosamente todos los riesgos,
Pero la mirada sabia de Carmen lo obligó a una honestidad más profunda. No, admitió finalmente. No he pensado completamente en las consecuencias, pero sé que si no hago esto, sí permito que el legado de mi tío abuelo continúe causando daño. Nunca podré vivir conmigo mismo. Su familia me ha mostrado lo que realmente significa pertenecer a algo más grande que uno mismo. Carmen asintió lentamente, estudiando el rostro de Alejandro con la atención de alguien que había aprendido a leer a las personas a través de décadas de experiencia. Finalmente, habló con una gentileza que él no había esperado. Señor Mendoza, ha sido valiente al venir aquí, al escuchar nuestra historia, al tratar de hacer lo correcto. Pero quiero que sepa que no importa lo que pase con esta casa. Ya ha hecho algo importante. Ha elegido ver personas donde antes solo veía números. Eso no se puede deshacer. Sin importar lo que pase con los papeles legales. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Alejandro. Se dio cuenta de que su decisión de ayudar a los Herrera había comenzado como un intento de expiar la culpa, pero se había transformado en algo más fundamental, una lección sobre qué tipo de persona quería ser por el resto de su vida. La mañana del 15 de noviembre llegó con una frialdad que parecía filtrar hasta los huesos. Carmen se despertó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 40 años, pero esta vez el peso en su pecho era diferente. Hoy era el día de la audiencia final. El momento en que un juez decidiría si la familia Herrera podría quedarse en el hogar que había sido suyo por décadas o si tendría que empezar una nueva vida en un lugar desconocido. Sofía no había dormido en toda la noche. Había pasado las horas revisando una y otra vez todos los documentos, todas las cartas, todos los testimonios que habían reunido durante meses de investigación. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero su mente estaba más clara que nunca. Sabía que habían hecho todo lo posible, que habían luchado con todo lo que tenían. Miguel se vistió en silencio. Su traje oscuro prestado por un vecino para la ocasión especial, sus manos temblaban ligeramente mientras se anudaba la corbata. No por nerviosismo, sino por la magnitud emocional del momento. Elena preparó desayuno para todos, aunque nadie tenía realmente apetito. Incluso la pequeña Isabella parecía entender que algo importante estaba sucediendo. Laura Vázquez había trabajado hasta las 3 de la madrugada, preparando su argumento final. Tenía las cartas de Ramón, los testimonios de los vecinos, los documentos originales de Esperanza y, lo más importante, tenía la declaración jurada de Alejandro, renunciando a cualquier reclamación sobre la propiedad y testificando sobre las actividades fraudulentas de su tío abuelo. Pero los abogados del fideicomiso también estaban preparados. Habían contratado a un bufete de abogados de Madrid con una reputación formidable en casos de herencia complejos. Su estrategia era simple pero efectiva: argumentar que, independientemente de cómo Ramón había adquirido la propiedad originalmente, habían pasado suficientes años para que cualquier irregularidad fuera legalmente irrelevante. Alejandro había pasado la noche en vela también, pero por razones diferentes. Sus socios comerciales le habían presentado un ultimátum la tarde anterior: retirarse del caso de los Herrera o enfrentar la disolución de su empresa. Los clientes estaban cancelando contratos. Los inversores estaban retirando fondos y su reputación en el mundo de las inversiones inmobiliarias estaba en ruinas. Su abogado personal había sido claro sobre las consecuencias de continuar. Si testificaba contra el fideicomiso y perdía, no solo perdería toda su herencia, sino que también enfrentaría posibles cargos por difamación contra el patrimonio de Ramón. Si ganaba, establecería un precedente que podría abrir docenas de casos similares contra propiedades que había heredado, potencialmente costándole millones en compensaciones. Pero cuando Alejandro se miró en el espejo esa mañana, vio algo que no había visto en años: a alguien que podía respetarse a sí mismo. Los meses trabajando con la familia Herrera le habían mostrado un tipo de riqueza que nunca había valorado antes: la riqueza de tener un propósito más grande que el beneficio personal. El juzgado estaba lleno cuando llegó la familia Herrera. Vecinos, activistas comunitarios, estudiantes de derecho y reporteros habían venido a presenciar lo que se había convertido en un caso símbolo de las luchas entre desarrolladores y comunidades establecidas. Carmen entró del brazo de Sofía, su cabeza en alto a pesar del miedo que sentía en el corazón. Había vestido su mejor vestido, el mismo que había usado para la graduación de la escuela secundaria de Miguel años atrás. Era su manera de honrar la importancia del momento, demostrar respeto por el proceso incluso cuando el resultado era incierto. Cuando Alejandro entró al juzgado, los murmullos se intensificaron. Algunos lo veían como un traidor a su propia clase, otros como un héroe improbable, pero Alejandro solo tenía ojos para la familia Herrera. Intercambió una sonrisa nerviosa con Sofía, quien le había enviado un mensaje de texto esa mañana que simplemente decía: gracias por elegir lo correcto. La jueza María Fernández era conocida por su meticulosidad y su imparcialidad. Había revisado cuidadosamente todos los documentos presentados por ambas partes y entendía que su decisión afectaría no solo a las personas en su juzgado, sino también a casos futuros similares en toda España.
Los abogados del fideicomiso presentaron primero, argumentando con precisión técnica que las irregularidades alegadas en la adquisición original de 1996 estaban más allá del estatuto de limitaciones. Citaron docenas de precedentes legales, hablaron sobre la importancia de la seguridad en las transacciones inmobiliarias, y argumentaron que permitir reclamaciones tan tardías crearía caos en el sistema de registro de propiedades. Su presentación fue profesional, convincente y fría como el hielo. No mencionaron a la familia Herrera por nombre, refiriéndose a ellos solo como los demandantes. Para ellos, este era simplemente otro caso, otra disputa inmobiliaria que debía resolverse según precedentes establecidos. Cuando Laura se levantó para presentar el caso de los Herrera, el ambiente en el juzgado cambió. Comenzó no con leyes sino con una historia, la historia de Esperanza Herrera, una mujer trabajadora que había ahorrado durante años para comprar un hogar para su familia en una época cuando tales logros eran extraordinariamente difíciles para alguien de su origen. Laura presentó las cartas de Esperanza, donde la mujer describía sus sacrificios, sus esperanzas y sus temores sobre perder lo que había trabajado tan duro para conseguir. Presentó los testimonios de vecinos que recordaban Esperanza pagando impuestos, manteniendo la propiedad, actuando como la propietaria legítima durante casi 2 décadas. Pero el momento más poderoso llegó cuando Laura presentó las cartas de Ramón Mendoza. En su propia letra, Ramón describía métodos específicos para manipular registros de propiedad, se jactaba de adquisiciones que sabía que eran cuestionables, y revelaba una red de corrupción que había operado durante años en las oficinas de registro. Cuando Alejandro fue llamado a testificar, el silencio en el juzgado era absoluto. Los abogados del fideicomiso objetaron repetidamente, argumentando que, como beneficiario potencial del fideicomiso, Alejandro tenía motivaciones financieras para mentir, pero la jueza permitió que continuara. Alejandro habló con una honestidad que sorprendió incluso a Laura. Describió cómo había heredado no solo propiedades sino también las consecuencias morales de cómo habían sido adquiridas. Habló sobre su creciente comprensión de que la riqueza construida sobre injusticia no era realmente riqueza sino una deuda que eventualmente tendría que pagarse. Su voz se quebró ligeramente cuando describió conocer a la familia Herrera, cómo habían cambiado su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. No era un testimonio técnico sobre detalles legales. Era la confesión de un hombre que había encontrado su conciencia y no podía vivir sin honrarla. Los abogados del fideicomiso contraatacaron ferozmente, cuestionando las motivaciones de Alejandro, sugiriendo que había sido manipulado emocionalmente, argumentando que sus acciones constituían una violación de su deber fiduciario hacia el patrimonio de Ramón. Pero cuando fue el turno de Sofía de testificar, algo extraordinario sucedió. A los 16 años, con una madurez que impresionó a todos en el juzgado, Sofía no habló sobre leyes o documentos. Habló sobre lo que significaba tener un hogar. Describió las mañanas ayudando a su abuela a regar los geranios, las tardes estudiando en la mesa de la cocina donde 3 generaciones de su familia habían hecho la tarea, las noches cuando toda la familia se reunía en la pequeña sala para conversar sobre sus días. Su hogar, explicó Sofía, no era solo un edificio. Era el lugar donde había aprendido los valores que la definían, donde había entendido la importancia del trabajo duro, la perseverancia y el cuidado mutuo. Era el legado tangible de una bisabuela que había creído que el trabajo honesto y la determinación podrían crear algo duradero para las futuras generaciones. Cuando Sofía terminó de hablar, había lágrimas en los ojos de muchas personas en el juzgado, incluyendo algunos de los reporteros que habían venido esperando solo una historia sobre disputas legales. La jueza se retiró para deliberar, dejando a ambas partes esperando en una tensión casi insoportable. Carmen se sentó en silencio, sosteniendo las manos de sus nietas, murmurando oraciones que había aprendido de su propia madre. Miguel paseaba nerviosamente por los pasillos, incapaz de quedarse quieto. Elena consolaba a Isabella, quien finalmente había comenzado a entender que podrían tener que mudarse. Alejandro se sentó solo en un banco al final del pasillo, contemplando las decisiones que lo habían llevado a este momento. Independientemente del resultado, sabía que su vida había cambiado irreversiblemente. Había perdido su empresa, la mayoría de sus amigos de negocios y potencialmente toda su herencia. Pero por primera vez en años, se sentía en paz consigo mismo, después de 2 horas que se sintieron como una eternidad. La jueza regresó. El juzgado se llenó rápidamente cuando se corrió la voz de que se anunciaría el veredicto. La jueza Fernández habló con la solemnidad que el momento requería. Había revisado cuidadosamente toda la evidencia, había considerado los precedentes legales, había evaluado los testimonios de todos los testigos. Su decisión fue meticulosa y matizada. Reconoció que las cartas de Ramón constituían evidencia clara de actividades fraudulentas en la adquisición de la propiedad. Reconoció que los documentos de Esperanza probaban propiedad legítima que nunca había sido transferida legalmente. Sin embargo, también reconoció las complejidades del fideicomiso y las protecciones legales que Ramón había establecido.
Su decisión final fue salomónica, ordenó que la propiedad fuera devuelta a la familia Herrera, pero también estableció un fideicomiso compensatorio para Alejandro, financiado por otras propiedades del patrimonio de Ramón que habían sido adquiridas legítimamente. Cuando la jueza anunció que la familia Herrera podría quedarse en su hogar, el juzgado estalló en aplausos. Carmen se derrumbó en lágrimas de alivio y gratitud, mientras Sofía la abrazaba fuertemente. Miguel levantó a Isabella en sus brazos, susurrándole que no tendrían que mudarse después de todo, pero la jueza no había terminado. También anunció que ordenaría una investigación más amplia sobre otras propiedades que Ramón había adquirido usando métodos similares, estableciendo un precedente que podría ayudar a otras familias en situaciones similares. Alejandro se acercó a la familia Herrera cuando salían del juzgado. Las palabras parecían inadecuadas para el momento, pero Carmen tomó sus manos en las suyas y simplemente dijo: gracias por ayudarnos a encontrar el camino a casa. Los meses que siguieron trajeron cambios que nadie había anticipado completamente. Alejandro utilizó la compensación que había recibido para establecer una fundación dedicada a ayudar a familias de bajos ingresos con disputas de propiedad. Su experiencia con el caso de los Herrera había revelado que problemas similares eran mucho más comunes de lo que había realizado. Trabajó estrechamente con Laura Vázquez para crear un programa de asistencia legal que combinaba recursos financieros con trabajo pro bono de abogados jóvenes. La fundación no solo proporcionaba representación legal, sino también investigación histórica para familias que sospechaban que sus propiedades habían sido adquiridas fraudulentamente en el pasado. Sofía se convirtió en una de las primeras beneficiarias del programa educativo de la fundación, recibiendo una beca para estudiar historia con un enfoque en justicia social. Su investigación sobre la historia de su propia familia había revelado un talento natural para la investigación académica y había decidido dedicar su carrera a asegurar que historias como la de su bisabuela no fueran olvidadas. La casa de los Herrera se convirtió en algo más que un hogar familiar. Carmen había decidido transformar el ático, donde Sofía había encontrado los documentos originales, en un pequeño centro de historia comunitaria. Vecinos trajeron sus propias fotografías, documentos y recuerdos, creando un archivo que documentaba décadas de vida en el barrio. Los geranios de Carmen florecieron como nunca antes. Ella decía, sonriendo, que las plantas podían sentir que finalmente estaban en casa permanentemente. Había comenzado a enseñar a Isabella cómo cuidar las flores, transmitiendo tradiciones que ahora sabía que continuarían por al menos otra generación. Miguel había regresado a la escuela nocturna para estudiar trabajo social. Inspirado por todo lo que había aprendido durante la lucha legal, quería ayudar a otras familias que enfrentaran desafíos similares, usando su experiencia personal para conectar con personas que se sentían abrumadas por sistemas legales complejos. Elena había encontrado trabajo en la fundación de Alejandro, utilizando sus habilidades organizacionales para coordinar servicios para familias necesitadas. Su experiencia personal con la casi pérdida de su hogar le daba una perspectiva única sobre las necesidades de las familias que servían. Alejandro había comenzado a visitar regularmente el barrio de los Herrera, no como propietario sino como amigo. Los domingos por la tarde a menudo se podía encontrar en el pequeño jardín detrás del edificio, ayudando a Carmen con las plantas o escuchando las historias que los vecinos compartían sobre los viejos tiempos. Su relación con la familia había evolucionado más allá de la gratitud mutua hacia algo que se parecía al afecto genuino. Isabella lo había adoptado como una especie de tío honorario, siempre emocionada de mostrarle sus proyectos escolares cuando él visitaba. Una tarde de primavera, exactamente un año después de que todo había comenzado con el aviso de desalojo, la familia Herrera organizó una celebración en el jardín comunitario. Habían invitado a todos los vecinos que los habían apoyado, a Laura y su equipo legal y, por supuesto, a Alejandro. Carmen había horneado su famoso pan de Benene, el mismo que había compartido con vecinos durante décadas. Sofía había preparado una presentación sobre la historia del barrio usando materiales del nuevo centro de historia comunitaria. Miguel había instalado luces de colores entre los árboles, creando un ambiente festivo que reflejaba la alegría genuina de la ocasión. Mientras el sol se ponía y las luces comenzaban a brillar, Alejandro se encontró sentado en el mismo banco donde había tenido su primera conversación real con Carmen meses atrás. La mujer mayor se acercó y se sentó a su lado, ambos observando a sus familias y amigos celebrando juntos. ¿Alguna vez imaginó que las cosas terminarían así?, preguntó Carmen. Alejandro sonrió, pensando en todos los cambios que habían transformado su vida en el último año. Nunca imaginé que perder todo lo que pensaba que quería me daría todo lo que realmente necesitaba. Carmen asintió sabiamente. Mi madre solía decir que las mejores bendiciones a menudo vienen disfrazadas de problemas. Creo que ella habría estado orgullosa de ver cómo terminó todo esto. Sofía se acercó a ellos, cargando a Isabella en su espalda. La niña había crecido considerablemente durante el año pasado.
y su sonrisa irradiaba la seguridad de alguien que sabía que estaba firmemente plantada en suelo seguro. Abuela, anunció Sofía. Isabella quiere mostrarle a don Alejandro lo que plantó en la nueva sección del jardín. Los cuatro caminaron hacia el rincón del jardín donde Isabella había creado su propio pequeño espacio. Con orgullo de 8 años, mostró las flores que había plantado, explicando cómo había aprendido de su abuela que cada planta necesitaba cuidado diferente, pero que todas podían crecer juntas si se cuidaban adecuadamente. Alejandro se agachó para examinar más de cerca el trabajo de Isabella, pero su atención fue captada por algo más. En el centro del pequeño jardín de la niña, había una placa pequeña que no había visto antes. La placa decía simplemente, en memoria de Esperanza Herrera, quien nos enseñó que el hogar no es un lugar sino un legado de amor que se transmite de generación en generación. Carmen notó que Alejandro había visto la placa. La hicimos instalar la semana pasada, explicó. Queríamos asegurarnos de que su historia no fuera olvidada. Y queríamos que futuras generaciones supieran sobre la mujer que hizo todo esto posible. Alejandro sintió una emoción profunda mientras leía las palabras nuevamente. Se dio cuenta de que había sido testigo y participante en algo mucho más grande que una disputa legal. Había sido parte de la preservación de un legado, la protección de una historia familiar, y la creación de algo nuevo y hermoso a partir de circunstancias que podrían haber resultado en amargura y pérdida, mientras la celebración continuaba a su alrededor. Alejandro reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con su intención de desalojar a una familia y había terminado con él, encontrando una nueva definición de riqueza y propósito. Las luces parpadeaban suavemente en las ramas, las voces de familiares y amigos se mezclaban en conversaciones alegres, y el aroma de las flores de Carmen llenaba el aire nocturno. Era un momento perfecto de comunidad, de pertenencia, de estar exactamente donde se suponía que debía estar. Sofía se acercó a Alejandro una vez más, esta vez con una expresión reflexiva que le había aprendido a reconocer como señal de que tenía algo importante que decir. Don Alejandro, comenzó, he estado pensando en algo. Mi bisabuela luchó para crear este hogar para nosotros, pero creo que usted también ha creado algo importante. La fundación, los programas de ayuda, todo el trabajo que está haciendo. Creo que eso también es un tipo de hogar. Un hogar para la justicia. Sus palabras resonaron profundamente en Alejandro. Se dio cuenta de que Sofía tenía razón. En su búsqueda para ayudar a la familia Herrera, había encontrado su propia manera de crear algo duradero. Algo que podría beneficiar a generaciones futuras. La velada terminó con abrazos y promesas de reunirse pronto, mientras la familia Herrera limpiaba después de la celebración. Alejandro se ofreció a ayudar, pero Carmen insistió en que se fuera a casa y descansara. Antes de irse, se acercó una vez más a la placa en memoria de Esperanza. En silencio, hizo una promesa de continuar honrando su legado a través de su trabajo con otras familias, de asegurar que su historia de perseverancia y esperanza continuara inspirando a otros. Mientras caminaba hacia su coche, Alejandro se detuvo una vez más para mirar el edificio de ladrillos rojos que había cambiado su vida. Las ventanas brillaban cálidamente en la noche y podía ver sombras de la familia moviéndose dentro. Continuando con las rutinas familiares que habían sido preservadas gracias a su lucha común, se dio cuenta de que había aprendido la diferencia entre poseer algo y pertenecer a algo. Durante años, había poseído propiedades, había acumulado riqueza, había controlado recursos. Pero hasta que conoció a la familia Herrera, nunca había entendido lo que significaba pertenecer a una comunidad, formar parte de algo más grande que sus propios intereses. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de su abuela Elena, quien había seguido toda la historia con gran interés. El mensaje decía, tu abuelo habría estado orgulloso de las decisiones que tomaste. Finalmente entiendes lo que él siempre trató de enseñarte sobre el verdadero valor. Alejandro sonrió mientras leía el mensaje. Sabía que su abuelo había guardado las cartas de Ramón no por venganza sino por esperanza. Esperanza de que algún día alguien de la familia tendría la oportunidad y el coraje de hacer lo correcto. Esa noche, en su apartamento que ya no se sentía vacío sino lleno de propósito, Alejandro escribió en su diario por primera vez en años. Escribió sobre Esperanza Herrera, una mujer que nunca había conocido pero que había cambiado su vida. Escribió sobre Carmen, cuya sabiduría y gracia habían sido su guía moral. Escribió sobre Sofía, cuya pasión y determinación le habían recordado lo que significaba luchar por algo más grande que uno mismo. Pero sobre todo, escribió sobre la transformación que había experimentado, sobre cómo había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en propiedades o cuentas bancarias, sino en la capacidad de crear conexiones significativas, de contribuir a algo duradero, de ser parte de historias que continuarían mucho después de que él ya no estuviera. Mientras escribía, se dio cuenta de que la historia de los Herrera había terminado, pero su propia historia estaba apenas comenzando. Había encontrado su propósito, había descubierto su lugar en el mundo, y tenía décadas por delante para construir sobre las lecciones que había aprendido. Los geranios de Carmen continuarían floreciendo cada primavera,
Isabella crecería en la seguridad de su hogar familiar, Sofía continuaría su educación y se convertiría en la guardiana de historias familiares. Y la fundación de Alejandro continuaría ayudando a otras familias a encontrar justicia y esperanza. Era un final que también era un comienzo. Una resolución que abría posibilidades para futuras generaciones. El legado de Esperanza Herrera vivía no solo en el hogar que había creado para su familia, sino en la comprensión más amplia de que la justicia, como las flores en el jardín de Carmen, requiere cuidado constante, pero puede florecer en las circunstancias más inesperadas. La historia había demostrado que, incluso los errores del pasado podían ser transformados en oportunidades para crear algo mejor. Que la verdadera herencia no era lo que se dejaba, sino lo que se construía, y que el hogar más duradero no era una estructura física, sino una red de relaciones basadas en respeto mutuo, comprensión y amor. En los años que siguieron, cuando la gente preguntaba sobre el caso que había cambiado las leyes de propiedad en España, aquellos que habían estado presentes siempre recordaban no los detalles legales, sino los momentos humanos. Carmen regando sus geranios mientras esperaba noticias del juzgado. Sofía estudiando documentos históricos con la determinación de alguien que entiende el peso de la responsabilidad generacional. Alejandro eligiendo la conciencia sobre la conveniencia y una familia que había transformado una casi tragedia en una oportunidad de crear algo hermoso y duradero. La historia de los Herrera se convirtió en parte del folclore del barrio, contada y recontada a nuevas generaciones como un recordatorio de que la perseverancia, la justicia y el amor familiar pueden triunfar incluso en las circunstancias más desafiantes. Era una historia que honraba el pasado mientras construía esperanza para el futuro, que celebraba la victoria pero también reconocía el trabajo continuo necesario para proteger lo que se había ganado.